llevamos tantos años en este posgrado y trabajando en la facultad juntos que sí, es un placer poder compartir espacios, poder compartirlos con el equipo que integra el entrenamiento de posgrado. Veo muchas caras conocidas que han compartido con nosotros el entrenamiento, o sea que no se cansaron con las 200 horas y han vuelto a escucharnos. Así que bueno, a todos bienvenidos, a todas bienvenidas. Nos encanta que estén acá. Y bueno, vamos a tratar de llevar adelante algunas reflexiones que hemos estado haciendo entre los docentes con relación precisamente al tema este que vamos a abordar hoy, que son los conflictos sociales y familiares. Y bueno, la idea era que comenzara un lío con una parte de la exposición. Tampoco lo vamos a hacer súper académico, como ustedes ya nos conocen, nuestra modalidad tanto de enseñanza como de exposición es intercambiando entre nosotros, o sea que vamos a tratar de que sea algo fluido y que también van a ver un power y vamos entre todos nosotros, entre los tres expositores a conversar y ustedes van a poder hacer preguntas a través del chat que al final de la exposición las vamos a responder. Así que bueno, Leo, Bien, yo también veo cara conocidas, Graciela, y algunas, bueno, otras que las estoy conociendo hoy, pero bueno, a todos les doy la bienvenida. Gracias, Marcelo, también por el espacio, a vos, Graciela, también por la convocatoria. Y bueno, sí, sentir esto como una charla, como un escuchatorio, más que como un conversatorio. Escucharnos entre todos en tiempos de distanciamiento preventivo, como le dicen algunos, cuando los mediadores tratamos a veces de acercar a las partes, hoy tenemos que tener una modalidad diferente. Así que bueno, esto que nos convoca hoy, conversar sobre conflictos, a mí no me gusta tanto la clasificación, ¿no?, de conflictos sociales, familiares, porque nosotros vamos a conversar también de esos conflictos que a veces, los mal llamados conflictos intratables, pero no son conflictos intratables, sino son conflictos de alta intensidad. Nos gusta este vocablo que hemos hallado a través de las conversaciones que hemos tenido, tanto en algunas charlas que hemos tenido con Ramón, en el curso de posgrado, como con Graciela recientemente, conversar sobre estas características de estos tipos de conflictos, que el mundo no es como es, sino que está como está. Así que esto es lo que nos ha enseñado este tipo de aislamiento hoy, ¿no? Que el mundo no era como era, sino que el mundo está como está porque algo hemos hecho. Así que es un poco reflexionar y que esa cuestión que a veces podemos, de todo lo que vamos a desarrollar, nos va a dar una mirada un poco pesimista, pero siempre encontrándole ese lado positivo que a veces nosotros dentro de la cultura de la mediación sabemos encontrar, y no es un optimismo barato, un optimismo burdo o de libros de kiosco de revistas, sino encontrar un optimismo realmente que sirva, ¿no?, que hay un callejón con salida en esto. Hoy a la mañana, antes de que hoy vamos a tomar, teníamos otras actividades, pero hoy tuve que ir al banco con turno y me encontré justamente con uno de estos conflictos, en 47, 6 y 7, uno de esos conflictos que ya nos tenían acostumbrados, que son siempre esos conflictos de tipo comunitario, sociales, que son los de los vendedores ambulantes, ¿no? Y esto de las ventas ambulantes, que a veces había un montón de patrulleros en calle 7 y 47, creo que había más, no conté muchos, pero había más de 15 había, y esta tensión que siempre se produce, que es la idea del conflicto, de estos conflictos que siempre vuelven a aparecer. Y en estos conflictos de alta intensidad tienen estas características, ¿no? De cómo tratamos, siempre se me ocurre lo mismo esto cuando venía hoy caminando para acá, para el estudio, para conectarme con ustedes, es si eso servía de disparador. Y digo yo, siempre nos encontramos con algún tipo de esos conflictos, no solamente en la mesa de mediación, sino al abrir un portal, que son esos conflictos que vuelven a aparecer porque parece que la solución que se les ha dado, o son resistentes a la solución que se les ha querido dar, o son resistentes a un tratamiento que se les ha querido dar, son capaces de reaparecer, diríamos, de alguna manera,
Son esos tipos de conflictos que aparecen al principio como innegociables. Son esos conflictos que aparecen arraigados siempre a un área o una comunidad. Y bueno, y parece que en tiempos de estos, como decíamos hoy, de aislamiento, de este nuevo mundo que tenemos, hay un nuevo paradigma que comienzan a tensarse determinadas relaciones, determinadas efectores sociales, y que vuelven a aparecer nuevamente. Y decíamos hoy que no solamente en los que aparecen en los portales, sino a veces también que esto nos sirva para reflexionar sobre esos conflictos que a veces tenemos como, diríamos, abordables, tratables, entre comillas, que a veces se convierten en conflictos intratables en las mesas de negociación, en las mesas de mediación, cuando realmente vamos a gestionar un conflicto cuando estamos frente a él, sobre todo en conflictos comunitarios. ¿Qué características tienen estos conflictos? Bueno, algunos ya les dije, estos conflictos aparecen, son conflictos que son de alta intensidad, son conflictos que son que vienen escalados, o que son fuertemente escalados en poco tiempo, o sea, con escalamientos abruptos, diríamos de alguna manera, que son heredados, son conflictos que van pasando a veces de generación en generación, ¿no? Parece que fuesen esas cuestiones que, como decíamos la otra vez con Graciela, y me vas a corregir, es como decir frente, otra vez tengo el mismo problema en la mesa de mediación, o tengo otra vez este mismo problema visto tantas veces y las mismas partes, vuelta nuevamente a querer conversar sobre lo que le está pasando. Y diríamos esto porque esto decía hoy que una pregunta que hacíamos antes de esto, que era, ¿qué estábamos haciendo antes, ¿no? del distanciamiento? ¿Dónde habíamos quedado detenidos? Como sociedad, como personas, ¿qué era lo que habíamos abonado como diálogo, ¿no? Le decíamos a Graciela la otra vez, y ya hablábamos con Ramón también, es decir, habíamos hecho una pregunta de ensayo que nada tenía que ver con esta charla, pero decir, ¿qué estuviste haciendo antes de, o sea, qué estabas haciendo vos antes de la pandemia? O antes del confinamiento. ¿Qué estábamos haciendo? Y yo estaba, por ejemplo, la última vez, saludé a un compañero de trabajo en mediación comunitaria, y después de ahí, lo único que recuerdo ya fueron estos 3 meses que parecen un sueño, una pesadilla o un sueño para muchos, que era el último recuerdo que yo tuve de la vía pública, ¿no? O sea, ¿cuál fue la última vez que me conecté con el trabajo? ¿Cuál fue la última vez que vi a una persona antes de verla ahora por acá, por este encuentro? ¿Cuándo fue esa última vez? Y a los conflictos les pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la última vez que se abordó ese conflicto? ¿Cómo estaban paradas las partes o los actores de ese conflicto? ¿Qué estuvieron haciendo hasta ese momento? Entonces no hay conflictos nuevos, quizás son esos viejos conflictos que vuelven a reaparecer en tiempos de estos tiempos de emergencia, ¿no? Que vuelven a ser urgentes esos conflictos. Entonces, pero más allá de esas descripciones, ¿qué podemos hacer ahora con ellos? ¿Cómo podemos gestionarlos? ¿Cómo podemos de alguna manera tratarlos? Porque parece que estos conflictos siempre los han tratado de la misma forma, o han sido tratados de la misma manera, por eso pueden volver a replicarse, ¿no? Esto como volver ya que estamos hablando de tiempos de emergencia sanitaria, vuelven como a contagiarse, ¿no? Son fácil de contagio. Vuelven a pasarse de una sala a otra, de sala intermedia vuelven a estar en terapia intensiva y vuelven a reaparecer. Por eso decíamos que se necesita cooperación, se necesita afinar herramientas. Y si hemos utilizado siempre las mismas herramientas, quizás lo que haya que cambiar no sean o sea, volver a utilizar las mismas herramientas, sino volver a cambiar el entorno. Hoy están las partes un poco más resentidas, más tirantes, esa idea de tensión que traen. Y decíamos que a veces nosotros como gestores, decimos los mediadores que somos gestores de cambio, ¿no? De gestores de cambio de un diálogo, de la comunicación, tratar de ver si nosotros desde algún lado poder aportar hoy con esta charla también, dar una nueva mirada, una nueva visión a estos conflictos. Es decir, no pasa solamente por el tratamiento, sino también por la mirada que podemos nosotros como hacedores, me gusta decir hacedores de la comunicación o hacedores de la gestión de conflictos,
poder darle también algún tipo de mirada. Y esto tiene que ver, volviendo un poco atrás, tiene que ver con que estos conflictos tienen mucho de identidad, o donde las personas ponen mucho de la identidad personal en él. Estos conflictos traen ese tipo de cuestión identitaria, diríamos de alguna manera, y por eso también escalan demasiado rápido. La idea es también, están caracterizados estos conflictos por la violencia, ¿no? Son conflictos a veces altamente violentos. Y la otra vez también le preguntaba, o hablábamos con Graciela y con Ramón, decíamos, ¿qué pasa cuando un conflicto de estos es intratable? Bueno, ¿cómo hacerlos manejables, gestionables? Ahora, ¿qué pasa con aquellos conflictos que son tratables en apariencia o de baja escala y comienzan a escalar? Son los conflictos que también nos tienen que preocupar, ¿no? Que decía al principio. Los conflictos que también comienzan de una manera y terminan escalando y a veces terminan siendo un pan caliente o una asadera caliente salida del horno que no sabemos desde dónde abordarla, ¿no? Y en eso también tenemos que tener mayor mesura, arraigar mejor las herramientas de comunicación y no probar siempre los mismos métodos, sino tener que ser creativos y dúctiles a la manera de cambiar las formas en poder gestionarlos. Y estos conflictos también aparecen con una característica también principal, en apariencia diríamos, que son conflictos que diríamos son irreconciliables en apariencia, ¿no? Que no parecen ser las partes propensas a la reconciliación, ¿no? Por eso después, ya en la charla que va a dar, en la parte que por ahí va a conversar Graciela, conversar también de cómo poder darle una salida a o que esa reconciliación de alguna manera sea, diríamos, ostensible, sería creíble, sería realista. Porque no basta solo con a veces gestionar la emoción. La emoción a veces es bueno gestionarla, pero a veces estos conflictos no son que son puramente emotivos, sino que tienen cuotas de racionalidad, pero tienen que ver con la cuestión identitaria, tienen cuestiones también con el tema del desarrollo, las necesidades insatisfechas, tiene que ver con cuestiones, diríamos, donde han sido desplazados, y hoy lo vamos a ver después post pandemia qué va a pasar, con esos grupos que aparecen desplazados del desarrollo, ¿no? Que a veces se ponen como objetivos macros los estados y las personas, los conflictos que tienen nombre y apellido, me gusta decir, a veces aparecen como grupos desplazados de esos sistemas de desarrollo que plantean a veces las directivas económicas o a veces las directivas sociales de mercado, ¿no? Que esos también ahí comienzan a aparecer estos tipos de conflictos. Bueno, creo que hasta acá es un pantallazo general de qué podemos hacer. Perdón, ¿de qué podemos hacer? ¿De qué van estos conflictos que aparecen como, diríamos, entrecomillados, intratables? Me gusta decir, como les dije hoy al comienzo, de alta intensidad. Hoy les decía, el mundo está como está, ¿no? El mundo está como está. Y dejar de ver a este mundo o a estos grupos de son como son, ¿no? Un poco también la idea es de ver qué podemos hacer. Y acá se nos abre un panorama dúctil de poder ver qué podemos hacer y cuáles son las llaves que podemos probar, como dice Michel, cuáles son las llaves que podemos probar en esa cerradura que a veces está como oxidada o trabada. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas es, primero, tener, obviamente, la paciencia y la actitud para poder enfrentar estos conflictos, para poder gestionarlos. La paciencia, que no es algo que es una característica solamente del mediador, sino cultivar un tipo de actitud paciente ante estos conflictos. No son de resolución inmediata, no son de terminación inmediata, ¿sí? Estos conflictos requieren maduración, requieren ser abordados con cierta maduración. Como todo conflicto, tiene que cumplir una etapa de desarrollo donde después pueda ser abordado. Muchas veces estos conflictos aparecen con características, con aristas, desde donde no se pueden abordar.
No solamente, como les decía al principio, abordar la emoción, sino tratar de poner a veces un manto de racionalidad en el tipo de conflictos y también esperar que estos conflictos aplaquen esa sedimentación que aparentemente traen en ebullición al comienzo. Quizás también pensar cuál es otra de las llaves, es pensar qué actores tenemos involucrados, si están todos los actores involucrados en el conflicto, si están todos los que nosotros creemos que están sentados en la mesa hoy virtual, o en la mesa que hoy queremos conversar, si están todos los actores representados por aquellos que dicen pertenecer a un grupo determinado. Hoy en el conflicto que decíamos de la venta ambulante, si hoy presentábamos a conversar a quién podíamos llamar a esa mesa de conversación, y si es un conflicto de tipo familiar, también a qué tipo de actores estamos tratando de abordar una solución. De conversar también con aquellos y abordar con aquellos que también son colocados a veces con estereotipos de victimarios, ¿no? Esos también tienen que ser representados en nuestras mesas de gestión de conflictos. Y por sobre todas las cosas, darles un enfoque alternativo a cómo venían dialogando. También entender cuál fue el abono que han tenido estos grupos sociales en necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tienen hoy con la satisfacción de sus intereses? Porque no olvidemos que atrás de sus intereses siempre hay una necesidad que también apuntala y motiva a una necesidad. Trabajar estos conflictos o estas partes, obviamente que requiere, como les decía, tiempo, maduración, actitud. Querer trabajarlos requiere tiempo también del desarrollo de la gestión. Y también hay que hablar de una parte que es de la reestructuración, ¿no? De reestructurar el entorno y reestructurar la manera en cómo veníamos o como ellos también se ven en esa mesa de negociación o en esa mesa de abordaje cuando comenzamos a abrir el diálogo para poder encontrar alguna solución. Tratar de ver el tema de la reestructuración a como venía hasta entonces, que también ha fallado o no les ha resultado provisorio y hoy necesitan tener algún reencuadre a como venían siendo abordados. Por ahí, de alguna otra manera, que eso por ahí también nosotros veníamos conversando la vez pasada, tratar de cambiar la culpabilidad por responsabilidad en la mirada que tienen unos actores con otros, no buscar culpables. También la otra mirada puede ser una manera de cambiar la mirada y el abordaje de estos conflictos es también mesurar cuáles van a ser los daños que se van a producir o que se están produciendo. Tratar de mesurar los daños no cuantificados, sino que a veces hay daños psicológicos que son importantes también mesurar en estos conflictos de alta intensidad. Perdón, Graciela, ¿querías decir algo? Ah, perdón. No, perdón. no. Ahora parece que querías decir algo. Bueno, entonces, probar diferentes llaves, reestructurar con diferentes llaves para poder abordarlos, para tener una simbiosis, de alguna manera, de llamarlo de alguna manera una simbiosis pacífica. Transformar esa simbiosis pacífica, obviamente que no se hace de un día para el otro. Diríamos también que cuál ha sido de alguna manera el conflicto que los ha traído nuevamente a reaparecer o que estos conflictos no pueden llegar a tener o tienen estos rasgos comunes de reaparición, tiene que ver justamente con probar o que esas llaves han sido probadas de forma errónea o han sido catalogadas en forma errónea. Y no tomar una llave equivocada que siempre es contraponer derecho contra derechos, es decir, no tratar de probar con esas llaves que siempre estamos acostumbrados a veces con cierto ropaje jurídico normativo, ¿no? Es decir, ¿quién tiene derecho porque en esta cuestión de ponerle a veces quién tiene un derecho contrapuesto contra otro derecho nos lleva a otros escenarios y a otras
a otro tipo de confrontación o abordar otro tipo de confrontaciones con otros métodos. Poner y considerar también eso es una manera también o sea, sacarle la etiqueta, vamos a llamarlo de alguna manera para hacerlo más coloquial, sacarle la etiqueta jurídica que a veces somos tentados como gestores a poner y a medir quién tiene el mejor derecho o qué derecho pesa más. Y una de las formas es también cambiar eso, es abordar a través de los intereses y no de quien tiene más derecho. Es decir, transformar esa ley que a veces nosotros traemos como una cuestión de inmediatez para poder solucionarlo, tratar de hacerlo de ayuda mutua y ver las necesidades y los intereses que tienen ellos para poder trabajar en forma conjunta y ya no en forma común como veníamos acostumbrados a hacerlo. Y el tiempo de pandemia nos pone en una situación de afinar estas herramientas que a veces son lógicas para cuestiones presenciales, para cuestiones que eran el antes del 20 de marzo, para cuestiones que vienen con estas transiciones que estamos asumiendo, nos damos cuenta que estos conflictos necesitan de mayor escucha, que necesitan de herramientas y de preparación en la comunicación, del diálogo directo, de mejor preparación y de sacar, como diríamos, punta al lápiz para poder abordarlos con mayor precisión. Porque estos conflictos, si bien en algún momento desescalan, pueden escalar rápidamente y más en tiempos de distanciamiento preventivo. Esto es una cuestión que de resalto podemos poner sobre la mesa para poder caracterizarlos de otra vez. Y considerar a los procesos de resolución para este tipo de conflictos, y esto no lo digo para los conflictos de alta intensidad, sino para también una mirada global, que no pensar o tratar de pensar en tiempos de pandemia que las resoluciones de conflictos no son resultados, son procesos de resolución, ¿sí? Deben ser procesos, es decir, deben ser procesos que deben ser tramitados y que necesitan cumplir etapas y quizás esas etapas tienen que volver a retroceder para volver a avanzar a la siguiente. Y a veces lo que parece un retroceso es una necesidad para poner un recurso y tomarnos un tiempo para poner un recurso delante y pacificar de alguna manera las relaciones que hasta el momento se vienen dando como de mayor tensión o de mayor tirantez. Esto de pensar a los procesos de resolución como procesos, a pensar a los métodos de resolución como procesos y no como productos, no llegar al acuerdo como un producto para tratar de que esto vuelva a aparecer al tiempo, es decir, sacarnos el problema de encima para que de vuelta podamos tapar, es como barrer debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Es para que de vuelta vuelva a aparecer al tiempo. Nos puede jugar en contra tomar a los procesos de resolución como productos y no como métodos que necesitan ser transitados y tramitados. Y en tiempos de pandemia, obviamente, ojalá nosotros tratamos siempre de que en estos momentos de aislamiento, de mayor tensión, tratamos de que los apoyos institucionales, ya sean a través de los funcionamientos de los métodos de resolución alternativos o adecuados de resolución de conflictos, estén en pleno funcionamiento, porque eso nos ayuda también a pararnos desde lo institucional y a poder dar desde lo institucional algún tipo de metodología de abordaje donde nosotros como gestores de cambio también podamos ser apoyados en el momento de tratamiento, sino también a veces tener y contar con instituciones como a veces, y esto no es a veces los mediadores parece que estuviésemos reñidos con lo procesal, pero es también que las instituciones formales también estén en funcionamiento, el servicio de justicia, de acceso a justicia también sea una garantía para poder nosotros poder abordarlos con mayor paciencia y si ya hay una situación de desborde donde las partes puedan acudir para pedir algún tipo de medida de protección en pleno derecho como tienen a veces la oportunidad de hacerlo. Es decir, cuando todo esto pase, deberemos hacer algún tipo de reflexión sobre qué es lo que nos pasó, cómo podemos abonar lo que viene
y en el mientras tanto, cómo podemos transitar estos conflictos que tenemos hoy delante de alta intensidad. ¿De qué nos sirvió transitar esta pandemia para recopilar datos para que lo que viene después sea también una metodología pacífica donde podamos apoyarnos nosotros como gestores de conflictos o como mediadores a veces, que muchas veces nos va a tocar estar delante? No sé si ustedes quieren acotar algo más, Graciela. No, preferiría por ahí que Ramón y después sigo. ¿No me escuchás? Ramón, tenés el micrófono Sí. deshabilitado. Ah. Pero tenés el otro, tenés otro. Sí, ahora estoy, sí, estoy con... te escucho si querés continuar un poquito más. Arranco Bien, yo, bien. Bien. Bueno, Perdón, Graciela, eras vos. sí. No hay problema. No hay problema. No, yo tomando lo que había dicho Leo al principio, que era una reflexión que habíamos hecho nosotros de cómo estábamos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que observábamos, yo sacando algunas estadísticas que se han ido dando, veía, por ejemplo, que durante todo este periodo del confinamiento ha habido un 25% de aumento en las denuncias en violencia de género y en violencia que involucran a niños, niñas y adolescentes, que la Organización de Naciones Unidas ha dicho que ha habido un 39% también en cuanto a violencia en mujeres, en género y diversidad. Este último número tomado a los últimos días de abril. Y por otro lado, otro dato que tenemos es que desde el 20 de marzo al 20 de abril se han producido 19 femicidios. Entonces todo esto nos llevaba a pensar, bueno, evidentemente mientras dura este periodo de aislamiento, se ha incrementado la violencia, se han incrementado las muertes, se han incrementado todo lo que implica el cuidado de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué se tensó tanto la situación frente a la situación de aislamiento? Y lo que nosotros pensamos es que en realidad las personas que tenían recursos para resolver sus conflictos de una manera que no fuera realmente violenta, seguramente lo pudieron hacer con sus más y sus menos, aún en situaciones de tensión como se pueden haber generado en los distintos ámbitos a raíz de esta situación excepcional de incertidumbre que nos generó esta pandemia, ¿no? Pero aquellas personas que ya previo a esta situación carecían de los recursos necesarios para poder gestionar un conflicto de manera de comunicarse, de relacionarse, de ejercer la tolerancia, de aceptar las diferencias, de respetar, de no solucionar los problemas en base al poder. Entonces, todas esas personas, evidentemente frente al aislamiento, vieron agravada la situación. Y eso nos marca el aumento significativo que en unos pocos meses se produce en todas estas cuestiones de violencia explícita. Y el otro tema que a mí me parecía importante también reflexionar, que siempre es como que llegamos tarde. O sea, reaccionamos y actuamos y salimos todos embanderados en el tema, y está bien que así sea, cuando ya se produjeron los hechos. O sea, ¿qué hacemos para evitar que se produzca? Porque yo en general hace muchos años que, aparte de lo que decía Marcelo de estar acá en la facultad, estoy trabajando en familia, ¿no? Y lo que veo es que en todos estos años que hemos trabajado tanto con el tema de violencia, se ha avanzado un montón, y entonces primero se fijó el perímetro, después el botón de pánico,
Ahora está el botón de pánico para los 200 metros, pero también para los 300, porque así, cuando ya tenemos el botón de los 300, ya tenemos tiempo de salir corriendo antes de que esté dentro de los 200. Y entonces es la misma situación que se da cuando empezamos como a encerrarnos adentro de nuestras casas y cada vez más medidas de seguridad. Y entonces me parece que también, sin perjuicio de que todo esto es válido y se debe afianzar lo más posible, porque creo que cuando llegamos a la instancia de que se ejerce la violencia explícita, debe venir la sanción que corresponde con relación a esa persona violenta, creo que también tenemos que empezar a pensar qué posibilidades hay de recuperar un violento. Y eso yo creo que en el marco de este trabajo que nosotros hacemos desde los métodos adecuados y sobre todo desde la mediación, creo que tenemos la mirada puesta precisamente en la pacificación, en tratar de que podamos escuchar a todos y podamos entender qué es lo que pasa aún en la cabeza de un violento, qué es lo que lleva a esa persona a ser como es. Si no siempre estamos corriendo con las consecuencias, o sea, con los hechos consumados y todos reaccionando frente al hecho consumado. O sea, creo que debemos empezar a pensar cómo trabajar en la prevención. Habrá casos que no los podremos solucionar, porque obviamente magia no hacemos, y hay casos que habrá personas que realmente no tendremos posibilidades o no tendremos recursos, creo que tampoco es un tema que lo vamos a poder abordar solamente desde lo jurídico, deberá ser un trabajo interdisciplinario, pero la verdad es que a mí lo que me preocupa es que siempre tengamos en este momento, por lo menos, más puesta la mirada en el final de la situación y en prevenir que eso no siga sucediendo, o sea que no más violencia. ¿Cómo hacemos para evitarla? Y por eso yo, Leo decía, bueno, Graciela va a hablarles, y yo siempre hablo de lo mismo, ¿no? Que es la teoría de Galton, que es la teoría que habla de cómo resolver los conflictos de una manera pacífica. Y entonces él critica, la verdad que íbamos a poner un power, pero me parece que vamos con tanto tema que no vamos a llegar, sino después se los ponemos al final. Y Galton, una de las cosas que dice es esa, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿cuál es la actitud de la persona? Está enojada, tiene ira. Y entonces, ¿qué hace cuando está enojada? Es violenta, pega. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, no, tratemos de trabajar la emoción y decirle, no, usted no se tiene que poner así, ser violento no está bueno. Y no solucionamos con eso. ¿Por qué? Porque nos falta tratar la tercer pata, que es lo que Galton dice que es la contradicción. La contradicción está puesta en la intolerancia, en la falta de respeto, en una situación cultural que viene de años y que ha llevado a que haya personas que se consideran con derecho a controlar y ejercer poder sobre otras. Mientras no trabajemos esa contradicción, vamos a seguir teniendo que cada vez agregar más botones de pánico. Y la verdad que a mí me asusta esto porque me da la sensación que no es suficiente. Cuando se empezó a trabajar el tema de violencia, parecía que, bueno, no teníamos alternativa y era como que, bueno, apelábamos a los recursos que había. Pero ya llevamos demasiado tiempo, me parece que tenemos que empezar a utilizar otros recursos, a pensar en otros recursos y a pensar en trabajar en esto de la contradicción. Empezar a trabajar la contradicción a través de transformar lo que es esa actitud interior de ira, de enojo, transformarla en empatía. ¿Por qué la transformo en empatía? Porque la empatía me permite entender. Yo tengo que poder entender lo que le pasa a las personas para poder ayudarlas. Si no las entiendo, no las voy a poder ayudar nunca. Y trabajar la violencia, porque si yo trabajo con empatía, seguramente lo que se va a manifestar no va a ser la violencia. Y todo esto a través de la creatividad. Tenemos que empezar todos a pensar
en nuevas modalidades para poder resolver los conflictos de manera pacífica. Yo la verdad que el año pasado hicimos un ejercicio con los alumnos de grado y les planteamos a través de un programita que teníamos con un celular que se llama Mentimeter, donde todos tenían que definir qué era para ellos la tolerancia. Y la verdad que fue una alegría, porque cuando ellos tienen una sola posibilidad de contestar, con una sola palabra, y automáticamente el sistema les cierra la posibilidad de volver a mandar otro mensaje. Y la palabra que se repite se va agrandando. La palabra que más se repitió es respeto. Después de respeto estuvo igualdad, estuvo paciencia, estuvo aceptar las diferencias. Entonces la verdad que esa clase la dimos con Leo, y cuando vimos el resultado de lo que habían interpretado, dijimos, bueno, estos chicos que todos tenían 18, 19 años, pareciera que tienen una mirada diferente. Esa mirada de aceptar las responsabilidades, porque acá pareciera que siempre la culpa la tiene el otro. Vivimos descalificando lo que dicen los demás, en vez de tratar de entender por qué el otro dice lo que dice y a ver qué hice yo para que el otro diga lo que dice. Porque esta es una sociedad muy de no asumir responsabilidades. Entonces yo creo que es fundamental para poder resolver este tipo de conflictos, o por lo menos empezar a gestionarlos de otra manera. Obviamente que no vamos a encontrar todas las soluciones, pero la idea es que al menos hoy nos vayamos con la idea de que si queremos pacificar, debemos empezar por cambiar las actitudes. O sea, la descalificación, la intolerancia y la falta de respeto no nos han ayudado a avanzar. Nos han ayudado a estar más enojados, a estar más tensos, y obviamente este aislamiento tensó más las situaciones en los que ya estaban muy tensos y muy enojados. No es que de hecho surgieron para mí situaciones nuevas. Y ahora sí te dejo, Ramón, que vos redondees esto que lo manejas tan bien. Sí, bueno, muchas gracias. Me parece que no es fortuito que aparezca la palabra respeto en ese ejercicio que hicieron. Porque si vemos, el respeto en realidad significa todo esto que estabas explicando a continuación de haber dicho el término, que es volver a mirar, ¿sí? Es reflexionar, y que obviamente es un elemento principal en la empatía. Entonces, cuando decimos el respeto, y es interesante porque también el respeto a veces se utiliza como sinónimo del miedo, ¿no? Cuando decimos yo a esto le tengo respeto, ¿no? Una distancia prudencial ante las cosas. Pero etimológicamente está más cerca de permitirse volver a mirar y considerar al otro, en términos positivos, ¿sí? Después veremos la acción que se toma en consecuencia, pero entonces me parece que el respeto es un término que sitúa en una buena posición la reflexión sobre estas cosas, ¿sí? Si pensamos cómo nace el término y cómo se lo utiliza cotidianamente. Me quedé pensando por eso cuando Leo me ofreció la palabra, porque estaba pensando en todo lo que él estaba proponiendo, y para retomar lo que él proponía, me parece también interesante iniciar con sus primeras preguntas, ¿no? Con esa anécdota de cotidiana que todas las vivimos, que es enfrentarnos, parecería una y otra vez en términos sociales, a los mismos conflictos. Esta situación inédita, insólita, y todos estos términos que implican que nunca la habíamos pasado, y que nadie estaba preparado para esto, que nadie pensó que podía suceder, y que se nos impuso a todos. Y esto lo voy a decir desde la cultura de la mediación más amplia, es decir, generalmente desde el punto de vista de la mediación nosotros trabajamos con lo posible, lo que podemos hacer. Tratamos de dejar de lado el deber ser de las cosas desde un montón de lados, desde las exigencias que tenemos personales, desde los ideales
sociales que tenemos, tratamos de ver cómo avanzamos ante un conflicto concreto con elementos concretos. Entonces, vuelvo al contexto actual. ¿Son los mismos conflictos o nosotros en realidad los percibimos de la misma manera? Me parece que esta pregunta nos permite situarnos de vuelta en el conflicto particular que estamos abordando en este momento. El conflicto social de la venta ambulante. ¿Es la misma que teníamos antes de esta situación de pandemia? ¿Va a ser la misma después de la situación de pandemia? Entonces, si hay algo que nos propone la mediación es ver las cosas en contexto y en sus particularidades, ¿sí? Sabemos que, aunque el tema sea el mismo, esas partes involucradas no van a resolver ese tema que es el mismo que otro tema, ¿sí? Que otras partes que también han pasado por la mesa de mediación no la van a resolver de la misma manera. Entonces a mí me parece que, como decía hoy Leo, bueno, pensemos cómo estábamos antes, cómo estamos ahora y cómo pretendemos estar después, porque si reconocemos lo que tenemos ahora, lo positivo, lo negativo, es posible pensar la prevención. Si no, como se dijo, siempre iremos detrás de los hechos consumados. Y otra pregunta es, que también se hizo al inicio, es si nos volvemos a enfrentar con los mismos conflictos, ¿es porque no hemos logrado solucionarlos? Una pregunta que también nos permite la mediación es cambiar la perspectiva. Si en vez de solución de conflictos pensamos en transformación de conflictos, ¿sí? Hay toda una línea de trabajo que habla de la transformación de conflictos sociales. ¿Qué pasa si ponemos esa palabra? ¿Hemos logrado transformar los conflictos o se han transformado de una manera natural y nosotros insistimos con la misma percepción? Fíjense entonces cómo nuestras miradas están primero cristalizadas porque siempre percibimos lo mismo, y no es lo mismo ahora un conflicto porque ese conflicto que está sucediendo ante mis ojos aquí y ahora es diferente al que ha ocurrido en otro momento. Aunque pareciera que los actores son los mismos, no es lo mismo. Y transformar el conflicto por ahí nos sitúa también la perspectiva de otro lugar. Es decir, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos para que cambie en un sentido positivo? Posiblemente, como decía Graciela, hay conductas, hay perfiles de los cuales no podemos decir que la violencia va a ser desarraigada. Es posible pensar esto. La pregunta está en, bien, si vamos cambiando la perspectiva, si nos damos cuenta que por ahí nuestras percepciones no son las adecuadas, las preguntas que le hacemos a los conflictos no son las adecuadas, no son los que nos permiten avanzar, por ahí nos estamos perdiendo una posibilidad de prevención. A mí me parece que si miramos la conflictividad social, no tanto los conflictos sociales, es decir, esos conflictos que se desarrollan aquí ahora ante nuestros ojos, por personas de carne y hueso, es posible pensar que hay elementos en nuestra cultura que son sinérgicos, que son los que la cultura de la mediación, es decir, una mediación informal, requieren. Es decir, nos podemos enfrentar, así como nos enfrentamos a conflictos donde parece que son insolubles, que son permanentes en nuestra sociedad, también nos enfrentamos a pequeñas situaciones, conflictos que a veces, si no son bien gestionados, generan mucho más daño, ¿sí? Terminan incurriéndose en delitos, por ejemplo, en la vía pública. Vemos que se pueden resolver de otra manera, que hay elementos de una cultura de la mediación en nuestra cultura actual que nos permiten, si los focalizamos, si los rescatamos y los explicitamos hacia un futuro, estamos en condiciones de elaborar una estrategia de prevención. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, y en ese sentido, si hay algo que podemos nosotros dar cuenta en la ciudad de La Plata, por ejemplo, son los conflictos por los estacionamientos, ¿no? Por los lugares de estacionamiento. Es algo que nosotros todos hemos sido partícipes de alguna u otra manera respecto a que en otros lugares por ahí el estacionamiento significan otras cosas. Por eso lo sitúo en el lugar de La Plata, para poder respetar la singularidad de la cual vamos a hablar.
Fíjense que no estamos nosotros, desde la mediación no hacemos juicios de valores, tratamos de describir las situaciones para poder comprenderlas mejor. Entonces, situación típica de una persona está esperando un lugar porque ve que otra persona está desalojando está retirando su auto, entonces ya va a poder estacionar el suyo. Y cuando se dispone a ocupar ese lugar que en un instante fue dejado vacío, se da cuenta que otra persona ingresa rápidamente a ese lugar y lo ocupa. Me parece que estas son situaciones que hemos vivido, las estamos viviendo y las podremos vivir seguramente. Ahora, ¿qué es lo particular de este momento? Que, por ejemplo, me tocó presenciar uno de estos conflictos. Y, por supuesto, baja el señor que había logrado estacionar su auto en detrimento de la señora que baja muy enojada, y lo increpa, le dice, yo estaba esperando ese lugar, vos me lo robaste, etcétera, etcétera. Como todo lugar donde transita gente, rápidamente la gente se empieza en un segundo a disponer sus cuerpos en un sentido o en el otro, es decir, se toma partido. Entonces el joven, porque era un joven, intentaba explicar que no lo había visto y que le decía, si querés yo retiro el auto, pero en esa situación no se podía retirar el auto porque realmente era un tránsito bastante fluido y iba a impedir cualquier tipo de cambio en esa situación. Entonces él dice, pero lo retiro el auto y hago lo que vos me digas porque la verdad que yo no te vi. Y no sé si fue sin querer o él en un acto reflejo se retiró el barbijo y dejó al descubierto su cara, y siguió hablando con la persona, y cuando se dio cuenta se había desacomodado el barbijo, se lo volvió a acomodar. Ese instante cambió el conflicto. Cuando todos los que estaban tomando el partido a favor de una posición y en contra de la otra, del malo de turno que había estacionado en lugar del otro, vieron que era una persona, vieron que lo que estaba diciendo era verdad, y el conflicto pudo diluirse rápidamente, porque no hubo, parecería a la vista de lo que habían estado mirando eso, más que nada, una confusión y esas cosas que ocurren cuando uno ve y hace lo que tiene que hacer ante una circunstancia. Entonces, a mí me parece que lo que muestra este conflicto es cómo la posibilidad del diálogo en un contexto de franqueza, y la franqueza se obtuvo cuando, por un segundo, insisto, no sé si lo hizo con un movimiento reflejo o porque en la discusión se le cayó el barbijo y dejó al descubierto su rostro, eso es una señal de franqueza. Entonces, cuando nosotros, por más que estemos en el lugar del malo de la película, somos francos, somos honestos, eso se ve en el cuerpo. Y es algo que siempre nosotros tenemos presente en la mesa de mediación, el lenguaje no verbal. Y así hay otras situaciones en las cuales se puede mostrar cómo la cultura de la mediación, que hay elementos de esta cultura en nuestra sociedad, permiten también destrabar ciertos conflictos. Y cuando se destraban de esta manera, se disuelven de esta manera, siempre sale fortalecido el contexto. Es decir, sabemos que todo conflicto se produce en un marco de reglas escritas, implícitas, explícitas, siempre se producen en un marco de poder real, siempre hay alguien que tiene un diferencial de poder, y también se producen en marcos de intereses concretos. Si las cosas se resuelven desde el punto de vista del interés, todo ese marco sale fortalecido. Por ejemplo, otra situación en la cual una persona al inicio de la pandemia ingresa al colectivo y seguramente su costumbre estar parada, o porque iba a bajar inmediatamente, se queda parada. Entonces el chofer le dice, por favor siéntese. Esta persona no lo escucha, pero porque tiene puestos los auriculares de taza, estos que te ocupan todo la oreja y no te permiten escuchar. Se enoja con justa razón porque él dice, yo no voy a iniciar la marcha si usted no se sienta, pero esta persona no escuchaba. Entonces se levanta un tercero y dice, deja que yo le digo, le toca el hombro y le indica que se siente. Esto, simple, sencillo, muestra en acción los elementos del poder, de la ley,
y de los intereses. Yo no sé si cuál fue la motivación de esta tercera persona a actuar de esa manera. Pero la situación se resolvió fortaleciendo que hay que viajar sentado, ¿sí? Que el que puede poder de controlar el colectivo es el chofer, y lo mostró así, y se convalidó en su lugar de él tiene el poder de hacer o no arrancar el móvil, es así de sencillo. Y el interés de las personas, 7 de la tarde, todo el mundo quería llegar a su casa, posiblemente esto sea una motivación, posiblemente esta señora siempre actúa así, tratando de componer situaciones, o para evitar que pase a mayores dice, bueno, yo voy a colaborar. Estos pequeños elementos, cuando uno descubre que están presentes y los fortalece, nos permiten pensar la prevención. En un contexto donde la pandemia nos genera la posibilidad de recalibrar nuestras emociones. ¿Por qué digo esto? Porque hay un concepto que está muy presente en el campo de las emociones, que es el retraso genómico. Es decir, parecería que nuestras emociones fueron generadas hace 2 millones de años, o 10.000 años, o 20.000 años, en una situación en la que nos servían para sobrevivir. Ahora, en la actualidad, son muy pocas las veces que está en juego nuestra vida. Por eso las emociones son siempre tan intensas y tan poco funcionales en un contexto cultural de la civilización, como se habla de estas reglas de trato cotidiano entre las personas. Pero al hablar de pandemia, nos da un punto interesante para pensar y calibrar nuestras emociones, porque lo que está en la base de nuestros comportamientos actuales es el miedo. Es una palabra que todo el mundo la dice, la enuncia, porque parecería que eso es lo que describe la situación actual. Entonces el miedo es, me voy a enfrentar a una situación de la cual yo no tengo control. Si tenemos ahora en este momento particular e inédito la posibilidad de ver que el miedo es real, se ajusta como muy pocas veces en nuestra vida a una situación real, porque es verdad que está en juego la vida, ¿sí? Está en juego la supervivencia, ahí tenemos la posibilidad de decir, bien, entonces, este es un punto interesante. Si yo tengo miedo en este momento de pandemia, estoy utilizando la calibración genética que tenemos nosotros para calibrar el miedo. Está en juego nuestra vida. A partir de ahí decir, bueno, entonces, las otras emociones, en relación a este miedo que es real, concreto, porque está en juego la supervivencia, ¿sí? ¿Cómo queda la ira? ¿Cómo ajusto la ira? ¿Cómo ajusto la tristeza? El enojo en estas situaciones también surge. ¿Por qué? Porque el contexto de encierro también genera la cuestión de es injusto que yo pase tanto tiempo encerrado. Eso genera ira. O la tristeza, nunca más voy a poder salir a jugar, ¿sí? O nunca más voy a poder ver a mis amigos comer un asado. Fíjense que estas cosas, que son emociones cotidianas para nosotros en situaciones de encierro, pueden ser recalibradas si vemos que el miedo sí se ajusta adecuadamente a la situación. El miedo es la emoción adecuada en este momento para que nosotros, en torno a él, ajustemos nuestro comportamiento. Entonces, a mí me parece que esta situación también nos da la posibilidad de recalibrar las emociones de esta manera. Y poder saber cómo nosotros, en términos individuales, podemos regular, ajustar, calibrar nuestras cuestiones emocionales, ¿sí? Siempre recuerden que para trabajar en la mediación debemos gestionar las emociones, pero también regular las propias. Y como mediadores nos ofrece la posibilidad de regular también nuestras propias emociones, calibrarlas en este nuevo contexto y tener otro punto de vista diferente al que teníamos emocionalmente. Y también recuerden que la base de las emociones son los pensamientos que tenemos. Entonces, si nos damos cuenta que podemos reflexionar
pensar y sacar un pensamiento nuevo de este que estoy dando como ejemplo, puedo recalibrar mis emociones en base a que el mío en este momento es real y es adecuado. Podemos empezar también a gestionar las emociones de otra manera. Bien, Ramón. Yo quisiera aclarar una cosita nada más, Ramón, no tuya, sino que hoy que dijiste en un pasaje que había quedado en el tema de la resolución. ¿Por qué vuelven a aparecer estos conflictos? ¿O por qué si son los mismos o son nuevos? ¿O cómo reaparecen? Nosotros tenemos una cuestión a veces de querer que los conflictos se resuelvan ya y ahora, creo que lo dije, pero como si fuese un caso cerrado, ¿no? O sea, como que no necesitan acompañamientos. Y los conflictos de alta intensidad, como los que nos convocan hoy, los conflictos familiares, los conflictos sociales que vemos, no deben ser tomada la resolución como un caso cerrado. Deben tener un cierto acompañamiento, ¿sí? Deben tener un seguimiento, porque creemos que haber alcanzado el acuerdo fue el resultado, fue el producto. Y a veces no es caso cerrado como si fuésemos detectives de conflictos, ¿no? Ya está, listo, se terminó, ahora pasamos a otro, abordaremos otro. Esos conflictos necesitan del apoyo y de la continuidad en el seguimiento de los acuerdos y quizás en esos acuerdos se construyan a veces obstáculos, porque digo siempre, los conflictos sociales, los conflictos de alta intensidad o estos que están cargados, y me pareció muy buena la reflexión sobre las emociones, esos conflictos que están que aparecen y, como decía al comienzo, son irreconciliables, no son monocausales, no tienen una sola causa, porque si no atacaríamos la causa y se solucionaría el conflicto. Esos conflictos están intrincados, intrincados diría bien, pero son extensivos de varias causas. Porque si hoy el conflicto, por ejemplo, de los ambulantes sería el tema de la pandemia, mañana levantamos la cuarentena. Listo, se solucionó el conflicto. Esos conflictos vienen arraigados, como decíamos hoy con Graciela, y lo venimos sosteniendo la semana pasada también en vistas a la preparación de esta charla, que esos conflictos tienen varias causas, son complejos, tienen estructuras complejas, y que a veces hoy esta situación de emergencia nos pasa factura a ver qué hemos hecho con esas causas. Entonces quizás donde no hemos abonado, donde no hemos fertilizado conexiones de paz, y hoy la veo acá a Graciela Giaquinta, que ha trabajado conmigo en materia niñez y ha llevado ella talleres lúdicos en hogares convivenciales. Si no hemos trabajado o hemos abonado donde hoy tenemos el déficit, diríamos en términos de costos, ¿no? Donde hoy tenemos déficit de relaciones, déficit de paz, ¿no? En términos galtunianos, o en términos de Lederach, donde hoy no tenemos el refuerzo nativo, ¿no? De donde quizás hemos resuelto algo. Si no tuvimos abonado eso, estos conflictos no solamente que en situaciones de emergencia vuelven a reaparecer, sino que es muy difícil también el acompañamiento porque vuelven a transformar y a sacar sobre la superficie cuestiones mucho más complejas. Y decía hoy de trabajar con niños y adolescentes. Por eso exhorto a las cuestiones de siempre, de qué nos deja o qué nos va a dejar como visión esta emergencia. ¿Qué nos va a deparar después de esto? ¿Cómo podemos en materia de prevención, y tomo lo que decís, Ramón, con mucha importancia, cómo podemos a partir de ahora, salido mañana, o en el término que sea de esta forma de distanciamiento, cómo queremos que sea ese mundo? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cómo vamos a trabajar en materia de prevención de conflictos? Y no ya correr el conflicto detrás, como hablaba hoy Graciela, en la protección de conflictos. Porque vamos a llegar tarde. Y eso nos está demostrando, y nos va a demostrar,
que esta situación de emergencia, no solamente vamos a tener los conflictos que eran antiguos, sino vamos a tener nuevos conflictos donde no se ha trabajado y van a estar imbrincados o transversalmente influidos por viejos conflictos los nuevos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar que 6 de cada 10 hogares van a ser pobres, o si ya no lo son, cuando las necesidades básicas sean insatisfechas? ¿Cómo vamos a poder gestionar conflictos comunitarios? ¿Cómo vamos a poder gestionar conflictos familiares con mucho más déficit quizás que antes? Estas son preguntas que vamos a tener que hacernos los que estamos llamados a ser gestores del cambio. Nosotros cuando tenemos un conflicto delante, normalmente lo que queremos a veces es evitarlos. A veces es evitarlos, pero a veces queremos gestionarlos, pero gestionarlos eficientemente. Y estos conflictos nos van a llevar tiempo y nos van a llevar a redoblar una actitud de aquellos que tenemos que ser los gestores de esos que tenemos delante. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar hacia adelante? ¿Con qué visión? Solamente con Galtung a veces no alcanza. Vamos a tener que trabajar en las causas, no solamente en las contradicciones, sino en las causas que han dado origen a que se han embebido estos conflictos y han resurgido. Y poner la cooperación. Sí, perdóname, Ramón. Lo último, perdóname, Ramón. Leo, poner la cooperación como cautela, o con cautela. No es todo que vamos a ser cooperativos el día de mañana. Tenemos que poner la cooperación, pero con suma cautela y teniendo en cuenta los estudios que hacemos. Perdón, Ramón. Sí, no, es para rescatar esto de qué cosas vas proponiendo como para considerar, ¿no? Esto de que la pandemia nos permita recalibrar nuestras emociones es una posibilidad. También, a pesar que hacemos muchos esfuerzos y nosotros trabajamos en el campo del abordaje de conflictos, es fuertemente cultural la mentalidad suma cero, que está en relación a pensar que los conflictos se solucionan, cuando me parece que la mejor palabra es transforman, ¿sí? Exacto. Cuando abordamos un caso de mediación, sabemos que no estamos buscando que las partes, si lo logran, en buena hora, bienvenido, pero no estamos buscando que pasen a ser las mejores personas unas para otras y se tengan un nivel de afecto que raya la amistad o el amor filial o lo que fuera. Nosotros lo que queremos es, abordamos un conflicto, tratamos de que esa razón, ¿sí?, sea abordada sabiendo que las diferencias van a perdurar más allá del acuerdo, que puede ser sumamente respetado y puede ser el más adecuado para las partes. Esto nos lleva a otro punto, que es que siempre decimos que las diferencias deben ser respetadas, pero cuando utilizamos la palabra respeto, lo utilizamos en el sentido de aquello a lo cual yo tengo temor, miedo y le pongo distancia, o respeto respecto a esto más relacionado a cómo nació la palabra, a mirar de vuelta al otro y considerarlo en su diferencia. Me parece que estas son las cuestiones que nos permiten sí pensar un antes y un después y sacar siempre un saldo que también es algo propio de la cultura de la mediación, es que en todo ejercicio de la mediación hay un saldo educativo, siempre aprendemos algo, tanto los mediadores como las partes. Y este nuevo conocimiento adquirido es el que nos permite volver a percibir las cosas, pero ya no de la misma manera. Porque algo hemos aprendido, tenemos algún tipo de conocimiento al respecto. Entonces, me parece a mí que esto también es otro punto a considerar y que la mediación nos propone como posibilidad. ¿Con qué nos quedamos después de esta situación? Con eso que nos va a permitir poder rápidamente pensar en estrategias de prevención. Y con esto voy cerrando otro punto, y es que
a pesar del esfuerzo que hacemos de la mediación, otro rasgo cultural es que pensamos culturalmente que el conflicto es malo. Y como es algo malo, culturalmente malo, algo tenemos que hacer, desde barrerlo debajo de la alfombra hasta declarar rápidamente un ganador y vuelta a la mentalidad suma cero para que deje de existir. ¿Sí? Y entonces acudimos más rápidamente al poder que impone la solución a que los intereses de las partes, que nos van a mostrar que en realidad el conflicto no es malo ni bueno, porque ahí también tenemos que discriminar entre conflicto, disputa y problema. Si nosotros podemos, con estas tres palabras diferentes entre sí, abordar eso que generalmente decimos es un conflicto, estamos en mejores condiciones de trabajar y también de prevenir. Porque recordemos que el problema es algo externo a las partes que por eso lo pueden abordar. Porque el conflicto se transforma en problema es porque en la mediación podemos trabajar. Porque la mediación trata de detener, sí, disolver o impedir la disputa, por eso podemos arribar a un problema. La disputa como esta lucha entre las partes que se produce al inicio de todo proceso de mediación. Entonces, sabemos que tenemos que hacer cesar la disputa. Sabemos que tenemos que abordar el conflicto, es decir, abordar nuestras diferencias que van a perdurar más allá de esta situación. Para luego tratar de ir un problema de ciertas partes que nos permita colaborar mutuamente. Entonces, reconociendo esta mirada desvalorativa que tiene la cultura sobre la palabra conflicto, poniendo estas otras herramientas conceptuales, podemos también seguir adelante en el saldo, en la prevención, porque como el conflicto es malo, siempre lo resolvemos de manera inadecuada. Lo que pasa es que me parece que también, en función de esto que vos decís, lo importante es que todos sabemos que el conflicto es una realidad de la vida, o sea que es inevitable que se van a ir reiterando a medida que se van dando diferentes situaciones. Lo importante es cómo abordamos eso, cómo empezamos a pensar diferente, a decidir diferente y a valorar a las personas de manera diferente, a poder entender aún las cosas con las cuales disentimos. O sea, las diferencias son válidas, pero es importante poder entender. En la medida en que no podamos entender, en que no podamos escuchar porque el otro está en una posición que a mí no me gusta y yo tengo toda la razón, entonces es como que es muy difícil avanzar. Y entonces, lo que decía Ramón recién, el conflicto es inevitable, lo importante es que lo podamos transformar en un problema, que las partes puedan verlo como un problema, y que cambiemos, logremos cambiar la modalidad, logremos transformar la modalidad de abordar y de gestionarlo. Y eso es lo que creo que va a llevar a una sociedad mejor, a la que todos aspiramos, y a la que supongo que todos los que compartimos este interés por la mediación quisiéramos un mundo más pacífico, más comprensivo y más tolerante. La No sé, paz Leo, si vos como un querés agregar esfuerzo. algo. Sí, la paz como un esfuerzo, no la paz como la ausencia de conflicto, ¿no? Exacto. La paz no es la ausencia de Exacto. conflicto. Y la paz como paz, La porque paz es hemos un logrado esfuerzo para eliminar trabajar, diferencias. para honrar al adversario, no mirarlo como enemigo, ¿no? Un poco va de eso, ¿no? De un esfuerzo de colaboración, de cambiar los tipos de juego, como dice Ramón, de transformar las miradas, de abonar ahora a tener una utopía un poco más responsable, porque también las utopías a veces hay que hacerlas realistas, ¿no? Pero tener una utopía responsable está bueno, tener las dos cosas, la realidad y la utopía. En ese sentido, tener esa construcción. Sí, perdón, Ramón. En ese sentido me parece que la mediación como práctica de abordaje de conflicto, nosotros en la mediación se abordan conflictos interpersonales, no intrapersonales.
Es decir, que también tenemos conflictos intrapersonales. Esto nos marca la naturaleza subjetiva que tenemos respecto al conflicto. El conflicto se puede definir simplemente como percepciones opuestas, ¿sí? O formas de pensar opuestas. Y eso no pasa con la otra persona, pero también nos pasa permanentemente con nosotros mismos. Fíjense entonces cómo a veces se mira el conflicto de manera inadecuada, se lo mira de manera peyorativa, cuando en realidad todo el tiempo estamos pensando nosotros mismos y cambiamos de opinión permanentemente. Nosotros de la mediación abordamos los conflictos, los cambios, las diferencias de pensamiento, de percepción, en el campo de lo interpersonal. Pero eso no quita que sepamos todos que en lo intrapersonal también hay conflictos. Entonces, hace la naturaleza subjetiva el conflicto. Entonces me parece que el poder verlo desde esta otra manera nos va a permitir cuidarnos de las soluciones rápidas, de las soluciones del poder, desde las soluciones que intentan, que por más que digamos cosas diferentes, siempre piensan que el conflicto es lo malo y que todos siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. Eso es lo bueno. Bueno, como estamos un poco excedidos en el tiempo, me parece, vamos a abrir el chat por si quieren hacer alguna pregunta. No sé, Leo, si vos te quedaba algo para decir. O... No, simplemente eso si a mí me dejás, estamos 2 horas más. No, te quedás hasta mañana, por eso corté. No. Como nos dijeron una hora. Las líneas, las pinceladas que hemos dado como para disparadores y que se lleven la reflexión, el pensamiento de qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar de acá en adelante con estas miradas, con estos conflictos que van a aparecer intermedios. Esto es lo que va a resurgir. Conflictos intermedios van a aparecer. Va a haber también un surgimiento también de una mediación social y eso va a tener que ser puesto de relieve y es lo que también viene. Bueno, nada más que eso. Como corolario y felicito siempre a ustedes dos por la clarificación. Bueno, y nos encontramos entonces dentro de 6 meses, así hacemos una evaluación, a ver qué nos pasó después de la pandemia. No, a ver, voy a abrir el chat si alguien quiere preguntar algo. A todo, ¿no? Nadie dice nada. Están todos, pero bueno, no sé si alguien quiere hablar el micrófono, no sé si el micrófono se habilita o se habilita A el ver chat. si podemos nosotros habilitar. Se pone a habilitar cada uno, me parece que... Si cada uno puede habilitarse el micrófono. Acá sí, ya si alguien quisiera... Buenas tardes. Acá Si está alguien Lucas. No te notaba, Lucas, perdón. ¿Cómo están? Pensé que nos pasamos de tiempo. No hay problema. Si alguien quisiera hacer algún aporte o alguna consulta... Acá está Mariana González levantando la mano. Mariana, ¿cómo estás? También, ahí lo tengo a Luis, también. Hola. Hola, Mariana, ¿cómo te va? La verdad que bien, muy interesante todo lo que trajeron y por ahí quería tirar, o sea, en función de lo que vinieron hablando, me surgió toda la problemática que por ahí está sucediendo en este momento, no post pandemia, en los asentamientos, en las villas, y bueno, creo que por ahí también es algo para pensar. Leo hablaba de causas y bueno, vinculado a eso, lo que decía Graciela también en relación a los femicidios y todo esto que se está agravando por el tema de la cuarentena. Y bueno, la verdad que a mí es un tema que me preocupa porque están personas hacinadas con medio metro de pasillo de por medio y no pudiendo salir y no teniendo que compartir. Digo, no sé si por ahí quieren decir algo o sea, me gustaría por ahí escuchar la opinión de ustedes en esto, porque me parece que aplica todo lo que ustedes estuvieron hablando, y personalmente es algo que me preocupa hoy, ¿no? Y gracias, porque la verdad que es muy interesante todo lo que han dicho. No, gracias a vos por la pregunta. Gracias a vos, Ramón, ¿querés Mariana, decir algo? y un gusto verte.
Gracias. Yo lo que... No, pensé que iba a decir... perdón, no sé si vos querías... No, me algo, parecía Ramón. que iba a decir Ramón, por eso. Bueno, No, perdón, no, perdón, no, Ramón. Leo. No, dale, Leo. Hablo después, no hay Eh, problema, yo ya... Vos sabés, o quien me conoce sabe que yo me gusta mucho lo que es la comunicación. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es el tema de los microespacios, ¿no? Cada persona tiene una burbuja, una interioridad y una exterioridad que hay que respetar, una territorialidad, biológicamente hablando. Esto lo damos a veces en algunas charlas. Y hoy hasta tuvimos que cambiar el comportamiento, ¿no? Los entornos han limitado o han a veces catapultado otros comportamientos. El entorno que estamos viviendo, lo que no podemos manejar, esto que no nos han obligado, pero también lo hemos hecho de manera preventiva, nos han de alguna manera puesto a una distancia que también nos resulta incómoda. Y hemos tenido que tomar conductas también que no son incómodas, que no son de las más simpáticas, de las que estamos acostumbrados o habituados a tener en formas, diríamos, normales, ¿sí? O en prepandemia. Y claro que el comportamiento y las conductas cambiaron, y van a seguir cambiando si esto continúa. Entonces, si los que toman medidas son conscientes de esto, de que las cuerdas se están tensando, que la comunicación está siendo, la comunicación corporal está siendo modificada. Esto que hablaba hoy Ramón, de los barbijos. Hoy yo fui al banco, y si yo me preguntaba en marzo entrar con un barbijo al banco, me lo hacían sacar. Hoy conversar con un barbijo creo que ya es habitual, porque a veces el barbijo es de otro entorno, es un entorno sanitario, no es de un entorno hospitalario. No poder comunicarnos con la cercanía, esto de discutir a una cierta distancia. Yo la otra vez, y vos Ramón creo que también pusiste el mismo ejemplo que yo también había observado, dos personas discutiendo a una cierta distancia, discutiendo acaloradamente atrás del barbijo, ¿no? O discutiendo, respetándose la distancia. Estas cuestiones que a veces queremos salir de nuestras burbujas, o querer romper nuestras burbujas, a las que hoy estamos mucho más distanciados que antes. Ustedes saben que la distancia corporal, personal, para discutir cuestiones personales o enfoques personales, es de una distancia de 1 metro, o menos, 90 centímetros. Si ustedes miden la mesa de mediación, mide más o menos 90 centímetros, el ancho, normalmente digo. Hoy estamos a una distancia que tenemos que estar 2 metros mínimo con otro, para hablarnos. No tenemos contacto físico, nos falta algo, estamos en un lugar que nos es artificial todavía. Y en ese lugar artificial hoy tenemos que manejar conductas, tenemos que compensar conductas con otros. Y esto no es algo que decir, bueno, Leo, esto es un tema de libro de revista para ti. No, es una cuestión que nos está pasando. O díganme si no están incómodos con la situación cuando uno va al supermercado, las distancias, el no ver el rostro, el no poder tomar contacto con otros, si esto no nos modifica la conducta diaria, si esto no nos sensibiliza de alguna manera las conductas diarias, y lo que hablaba hoy Ramón, las emociones. Si no nos altera un poco el repertorio. Sí, disculpen. Leo, nada más te acerco un dato para que sigas después hablando. El año pasado me parece que salió un estudio intercultural donde nosotros éramos la cultura, o sea, los argentinos, que menos respetábamos la distancia privada, ¿no? Esta burbuja que vos decías. Entonces, todo lo que vos decís, está claro que hay algo novedoso ahí que no es fácil de tramitar. Y sobre todo, Ramón, y gracias por el aporte, porque nosotros veíamos en el aeropuerto, cuando yo voy en el aeropuerto, veíamos a todos los orientales, en cultura oriental, todos apiñados, porque la densidad demográfica hasta marca la conducta de cómo nos vamos a manejar socialmente, ¿no? Si vivimos en densidad mucho más, la densidad poblacional es mucho más densa, uno va a estar haciendo la fila en una cierta distancia, ¿no? Ahora, nosotros somos los que necesitamos más contacto, los latinos somos los que más tocamos, diríamos. Nos besamos, nos abrazamos,
Y esto no lo tenemos ahora. Entonces, estos entornos que nos tienen de incertidumbre, estos entornos de incertidumbre que modifican la comunicación, modifican también la forma en que nosotros vamos a tener que gestionar esto de en adelante. Si nos viene una nueva normalidad, nos dicen, bueno, hay una nueva normalidad que no sabemos cuál va a ser tampoco. No nos van a decir, no la vamos a tener esa nueva normalidad que construir nosotros cuál va a ser. Y no sabemos tampoco por qué tiempo va a ser. Porque una cosa, decíamos la otra vez con Graciela y con Ramón, tomar decisiones en un contexto de riesgo, y otra cosa es tomar decisiones y gestionar decisiones en un contexto de incertidumbre, que son estos entornos en los que estamos viviendo. Son entornos de verdadera incertidumbre, que sabemos que podemos planificar de acá a 48 horas, pero no sabemos cómo vamos a gestionar un conflicto en un contexto de distanciamiento preventivo, entre comillas, ¿no? Cuando metafóricamente y haciendo esta cuestión paradójica, vamos a querer acercar las partes con un distanciamiento preventivo, ¿no? Esto es lo que decía al comienzo. Hasta suena contradictorio, ¿no? Los mediadores vamos a acercar a las partes con un distanciamiento preventivo cauteloso. Sanitario, obviamente, pero hasta suena en vocablos corriendo un poco parangones. Digo, esto que hoy vivimos desde la conducta y demás, es lo que se nos viene, y la idea no es salir pesimistas, sino salir con preguntas, porque atrás de las preguntas, yo siempre digo, en la problematización aparecen las soluciones a las visualizaciones. Perdón, no quería extenderme mucho, hay dos preguntas, perdón Ramón. No, me parecía que Ramón por ahí podías referirte algo a lo que planteó Mariana. Ahí sí me parece que hay que por lo menos yo lo que voy a decir, voy a cambiar de nivel, ¿no? Así como hoy me refería a la conflictividad social, es decir, a la interacción, ¿sí?, en copresencia de las personas, ahora voy a hacer una lectura más bien del conflicto social, es decir, de las relaciones entre los grupos. Si hay algo que siempre tenemos que tener presente y que la práctica de mediación nos indica, es que, ¿cómo decirlo de manera simple y clara? Tratar de dejar siempre de lado las intenciones. Porque fíjense que nosotros cuando trabajamos la mediación lo que hacemos es interrogarnos por los intereses, porque esa es nuestra estrategia de abordaje. Los intereses pueden ser deseos, necesidades, objetivos. En ningún momento, por lo menos, tenemos un objeto denominado intención. Entonces, desde ese lugar también yo voy a hablar. No voy a preguntarme por las intenciones. Entonces, volviendo a tu pregunta, a mí me parece que haya sido el miedo y que sea el miedo la emoción compartida por todos, más allá de sus perspectivas, sus cuestiones políticas, sus cuestiones sociales, culturales, todos, ¿sí?, en el país, para poner una unidad, parecería que todos estamos compartiendo y nos parece legítimo sentir miedo. Por eso nos quedamos en las casas. Entonces, me parece que a partir de ese momento se empezaron a decir cosas a nivel social que hablan de la diferencia del otro. Estos grupos vulnerables han empezado a, aunque sea un momento, ser vistos de manera diferente. Por ejemplo, se acuñó la palabra aislamiento comunitario, sabiendo la problemática habitacional, se empezó a ver que hay personas que comparten con nosotros y tienen otra forma de manejarse con su entorno habitacional. También se empezó a ver que eran posibles personas vulnerables ante la situación. ¿Por qué? Porque no tenían algunas cuestiones infraestructurales básicas, y no desde la crítica. Me parece que por momentos hubo mucha empatía social, más allá de las intenciones, porque si en mediación no las abordamos, ¿por qué la vamos a dar ahora? Nosotros tratamos siempre de separar la acción del sujeto, ¿sí? Cuando nosotros decimos en mediación, separamos la persona del problema, es porque separamos, cuando hablamos de las acciones, las separamos a la persona. No decimos, vos sos malo, decimos, esta actitud no fue adecuada, esta actitud o esta acción fue violenta o fue agresiva o no me gustó.
Me parece que también en los discursos sociales, aunque sea por momentos y aunque sean escasos para una transformación importante social, se empezaban a decir cosas donde hubo una posibilidad de empatía. Y si nosotros retenemos esas palabras, esas pequeñas experiencias, de vuelta estamos en mejores condiciones que al inicio de la pandemia, cuando esas mismas palabras eran dichas desde una emocionalidad diferente que seguramente no eran empáticas. Bien. Hay una pregunta de Silvana, a quien conozco, a que le mando, aprovecho para mandar saludos. Dice, ¿cómo gestionan los procesos de resolución de conflictos post-cuarentena? No digo pandemia, porque creo que saldremos de la cuarentena, pero ¿cómo por un tiempo más conviviremos con el virus? En realidad, apoyarnos en un principio que se llama el principio Lederach, que es el principio de refuerzo nativo. Vamos a tener que gestionar y tratar de construir procesos de resolución contemplando ese principio, es decir, contemplando los recursos naturales, los recursos culturales, los recursos, o sea, para que todo sea sostenible, ¿no? No es transformarlos y nada más, sino respetando, y que va a llevar un tiempo, respetando justamente las características propias del entorno, de lo cultural, de las necesidades que traen esas personas a la mesa para ser gestionados sus conflictos o para que nosotros podamos ser a los que nos encomienden en esto de la que Ramón llama muy bien la cultura de la mediación, ¿no? Esto es lo que por ahí hay que hacer, vamos a tener que validar y reforzar más estas cuestiones, apuntar más a estas cuestiones del refuerzo nativo, que dice Lederach, como para poder hacer transformaciones pacíficas, que tengan contemplación en lo cultural y en las transformaciones que van a venir estas personas a traernos y a contarnos cuáles son sus problemas. Creo que pasa por ahí también. Y además el refuerzo nativo transforma a las personas en sujetos y no simplemente objetos de la mediación, que es lo que dice Lederach, ¿no? Exactamente. Propone este principio para decir, no son objeto de lo que hacemos nosotros, son sujetos con los cuales trabajamos. Exacto. Entonces eso de vuelta nos permite mirar desde la perspectiva de la mediación y la mediación nos puede dar muchas herramientas. Me parece que, esto quiero decirlo porque por ahí no lo explicité desde el primer momento, pero mi insistencia en los aspectos positivos es en realidad la puesta en práctica de un principio que también hace a la mediación, que es la connotación positiva. Digo, lo negativo nos sirve para marcar los límites y no tener expectativas desmesuradas respecto a las cuestiones, ¿sí? Y que nuestro esfuerzo esté en relación a lo posible. Pero lo que nos permite y nos motiva y nos da recursos es lo que se denomina en mediación la connotación positiva. Es eso lo que vamos a rescatar para un proceso. Ese es el recurso que vamos a identificar para avanzar en la prevención. Entonces, no quiero que se interprete esto como una mirada que nada más responde a este principio, ¿no? A la connotación positiva de las cosas, que es uno de los elementos básicos de trabajo en la mediación, para abordar los conflictos. Acá hay una pregunta, más que una pregunta, es un comentario de Pamela Martínez, que dice, es muy interesante lo que dice Václavic en la teoría de la comunicación, los axiomas, y además cómo identificar la violencia según lo que señala Leonor Walker. También nos lleva a satanizar las emociones en la nueva normalidad. Me refiero a validar las emociones. Bien. Recuerden siempre, digo, sí, para ser más claro respecto a las emociones, hay una teoría que es la teoría del cerebro triuno, ¿no? O sea, la primera capa es una capa más antigua que compartimos con los reptiles, la segunda la compartimos con los mamíferos y recién la tercera capa del cerebro es la capa humana, es el pensamiento complejo tal como nosotros definimos que es un pensamiento complejo. Entonces, fíjense que nosotros en realidad somos, como se acostumbra a decir ahora, seres emocionales que pensamos, ¿no? Y durante mucho tiempo pensamos que éramos seres racionales nada más. Pero bueno, esto también hace al avance de la ciencia y hemos pasado del giro lingüístico al giro afectivo, es decir,
a empezar a ver que si tenemos una segunda capa compartida, y es la capa emocional, ¿por qué nos sorprende entonces que todo esté atravesado por lo emocional? Entonces me parece que ese también es un esfuerzo nuestro del campo de la mediación, ayudar a buscar el lugar más adecuado a esto de las emociones. Porque recuerden que lo que más vemos de las emociones en torno a que no se ubican, a que se desubican siempre, fíjense que las emociones en torno a lo racional es lo que siempre se desubica, se denomina retraso genómico, es decir, tenemos comportamientos emocionales para sobrevivir en un entorno que ya no está, que hace bastante tiempo no está, en términos de la vida de una persona, pero en términos de una especie, en términos de los cambios evolutivos, no es nada, ¿sí? No hemos avanzado lo suficiente en nuestro nuevo contexto civilizatorio y cultural como para que ya podamos identificar los cambios a nivel emocional y los ajustes de la emoción a este entorno donde pocas veces está en juego nuestra propia vida. Y esos son las emociones. Son mecanismos para salvaguardar la propia integridad, la propia vida. Y ahora, en entornos culturales, entornos sociales, tienen que ser tomados desde ese origen. Por eso se desubican y siempre, como dice, satanizamos las emociones porque no son controlables. Porque están siempre en exceso respecto a lo que respondemos. Pero no olviden que una forma de abordaje, desde la perspectiva cognitivista, son los pensamientos lo que generan las emociones. No son los hechos en sí. Es lo que yo interpreto de ese hecho lo que me va a llevar a la emoción. Y bien sabemos que podemos reinterpretar, percibir de maneras diferentes los mismos hechos. Entonces, tampoco estamos tan a merced de las emociones, y en términos del campo de la mediación, tenemos que considerar seriamente un término que está también siendo muy utilizado, que es la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional solo es posible en el marco de una educación emocional. Y fíjense cuál es nuestro desafío: regular emociones, gestionar emociones en la práctica de la mediación. Pero bueno, identificar la dificultad, el problema, que fíjense que es algo externo, es algo que nos compete a todos los seres humanos, las emociones. Entonces, si está fuera de las partes que nos involucramos en un conflicto, y estamos en buenas condiciones de resolverlo. Bueno, hay otra pregunta con una reflexión. ¿Creen que están dadas las condiciones para plantear acciones que permitan la transformación cultural, que hagan posibles condiciones de una sociedad más pacífica y tolerante? ¿Desde dónde vendrían esas acciones transformativas? No se aprecia a esta altura de la pandemia que los discursos confrontativos que crispan las emociones sociales ya se han reducido. Más bien parece que se hubiesen agazapado y están volviendo con todas sus fuerzas. Se aprecia en los medios de comunicación. Bueno, en realidad nosotros apostamos a que sí se pueda lograr una cultura más pacificadora, y sí, es evidente que tampoco, a pesar de la pandemia, a veces vemos que hay gente que sigue siendo muy confrontativa, hay sectores que son muy confrontativos. A lo mejor también es porque son los que más ruido hacen. O sea, los que realmente en este momento podríamos estar reflexionando en una sociedad diferente, a lo mejor no gritamos tanto como otros, entonces se notan más las voces disonantes. No sé, Leo. Una bomba hace más ruido que una caricia, decía Facundo Cabral, ¿no? Entonces claro, por ahí es eso. Pero sí, ver cuáles son las voces que están llevando y desde dónde lo dicen, cómo se utiliza el poder, cuáles van a ser los nuevos liderazgos. Hay unas cuestiones también ahora que esto nos va a llevar a reflexionar. ¿Quiénes van a ser los líderes transformativos en realidad? ¿A dónde vamos a poner ese abono, ese fertilizante como líderes transformativos? ¿Qué importancia le vamos a empezar a dar otra vez a la comunicación?
no a la comunicación solamente del diálogo, sino a las cuestiones, esto de que decía también Ramón, de honrar el pasado, pero no dejar de mirar el futuro, ¿no? Tener ese pivot donde poder uno apoyarse. Yo creo que abonando a las cuestiones transformativas, sobre todo en conflictos sociales, el proceso no es de arriba hacia abajo, el proceso va de abajo hacia arriba, ¿no? Sobre todo en las mediaciones que son del tipo comunitarias o las mediaciones sociales. Las bases son las que dan Me parece a mí... los procesos de resolución, desde ahí es donde se puede llegar a transformar hacia arriba. Yo creo que de arriba hacia abajo no vamos a poder esperar mucho. Bueno, tenemos que dar el cierre porque cosita, ¿no? Nos está corriendo el tiempo. Dale, hacé la última. Sí, no, nada más, esto de las acciones, o sea, que Adriana es la que, bueno, hace esta pregunta, ¿no? Parecería que se están crispando, estamos volviendo a polarizaciones sociales que por un momento se habían olvidado. Bueno, dicen, ladran Sancho, ¿no? O sea, los mecanismos de poder perciben la posibilidad de transformar en un sentido que seguramente no es el que ellos pretenden. Entonces, el volver con tanto ahínco a comportamientos pasados significa hacer todo el esfuerzo que sea posible para no permitir que pequeñas cosas, y eso también tiene que ver con la cultura de la mediación, fíjense que decimos, ¿cómo transformamos la sociedad? Tenemos muchas cosas para hacer. ¿Qué hacemos nosotros en la mediación? Hacemos una agenda de temas, porque todo no podemos hacerlo. Entonces me parece a mí que lo que queremos comprometernos con pequeñas acciones de transformación es también utilizar esa lógica, es decir, bueno, no podemos hacer todo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, la vocinglería, ¿no? El gritar fuerte, también sabemos que el que más quiere tener razón es porque la está perdiendo. Entonces me parece que de vuelta la cultura de la mediación nos va a permitir mirar un poco más adecuadamente las cosas. Bueno, les agradecemos a todos, la verdad que estamos excedidos en el tiempo, agradecemos al posgrado que nos ha permitido quedarnos más tiempo del que estaba previsto, y bueno, les mandamos un gran saludo, gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes, y ojalá esta charla nos sirva a todos para reflexionar y para ser un poquito mejores. Veo tantas caras conocidas y amigas que la verdad que ha sido un gusto estar con todos y todas a ustedes. Generar anticuerpos de paz. Bien. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Un beso grande a todos. Gracias, Un saludo, un un gusto verlos. Saludos, muy amables todos. Muchas gracias a los tres, a Leonardo, Ramón y Graciela por el espacio, por contar con el tiempo y ofrecerse, estar bien predispuestos siempre a la actividad en posgrado. Y bueno, invitarlos a todos y a todas a que sigan en la página las diferentes charlas que estamos ofreciendo con este mecanismo, gracias, como le digo, a la predisposición de los docentes de los diferentes cursos de carrera. Así que bueno, también gracias a la gente de a todos posgrado y a también todos por el participar y los esperamos en las próximas charlas. Gracias, Lucas. Gracias, Adiós. Lucas, como siempre. Gracias. Hasta luego.